Bien, vamos a hacer la tefilá para iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher quitzano bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito eres, Señor Rey del universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah, Baruch Hu, Baruch Shemo, amén y amén. Bien, pues vamos a dar inicio en esta tarde-noche al estudio de lo que estamos eh, teniendo sobre la mesa, este estudio del conocimiento, de cómo fue que surgió y se estableció el judaísmo con Yeshua, el judaísmo netzarita, y cómo fue que de sus raíces judías surge el cristianismo histórico y consecuentemente se convierte en un, digamos, rival no solamente para el judaísmo, no solamente el judaísmo cristiano, pero también el judaísmo sin Yeshua, teniendo entonces una situación, pues digamos, de gran relevancia y ahora esas dos fuerzas que hay, que debían estar caminando con el judaísmo, con Yeshua, tienen una forma muy especial de caminar y de encaminarse en este camino. Bien, vamos a iniciar hoy diciendo y entendiendo pues que tenemos una situación muy importante, un tronco común el judaísmo con Yeshua y el judaísmo rabínico, tenemos a la Torá, tenemos a Moshe, tenemos al Tanakh, tenemos a los profetas, que de alguna manera esto da el sustento precisamente al mismo judaísmo, tanto rabínico como netzarita. De esta manera, surgirían las dos ramas más importantes hasta el día de hoy en el judaísmo rabínico con sus derivaciones y el judaísmo con Yeshua, que también tendría sus derivaciones, pero importantemente surgiría históricamente en la consecuencia de la persecución que tuvo nuestro pueblo y que tuvo la fe que los judíos netzaritas creyentes en Yeshua tuvieron a lo largo de la historia, que aparentemente como que se pierde, como que esa rivalidad de parte del judaísmo sin Yeshua y por el otro lado el surgimiento del cristianismo histórico habrían de hacer casi, se piensa, eh, la fe y el mismo movimiento del judaísmo netzarita. Pero el camino y el camino que se estableció a través de los siglos, aun cuando endeble o más bien no tan perceptible como los dos antagonistas al mismo judaísmo netzarita, se haría patentes, pero también muy importantemente en el caminar, en el andar, y que consecuentemente cada uno de nosotros somos un testimonio de que ese judaísmo necharita, por la gracia del Eterno, ha permanecido a través de los siglos y hoy toma un lugar muy importante en la historia y un lugar muy importante en el mismo mundo histórico donde nos tocó vivir y estamos hoy mismo. Bien, los Gersadik, nos quedamos en esta situación, los Gersadik, es decir, los justos de las naciones y los gentiles convertidos al judaísmo netzarita, asumen un nuevo movimiento. Ese nuevo movimiento es el mesianismo histórico, iniciándose el cristianismo y este inicio del cristianismo haría precisamente una situación y una condición muy importante. Entonces, se rompe esa relación no porque quisiera romperse, sino porque las condiciones históricas, las condiciones de persecución del judaísmo con Yeshua
se hizo o dio como resultado la pertinencia de ahora este grupo sin sus raíces judías y consecuentemente existiría y se establecería históricamente como más tarde, de alguna manera, una manera de absorber, de quitar el lugar que le correspondería al judaísmo nezarita asumido por el cristianismo. Este movimiento, en consecuencia, que ya no existía Jerusalén, recuerden que fue destruido Jerusalén, ni tampoco como nación existía porque fue grande la persecución y nada más en la toma de Jerusalén en el año 70 hasta el año 135 morirían en las batallas, en las luchas, nada más ni nada menos que 1 millón de judíos por causa de Roma, que no solo arrebató y destruyó lo más sagrado que era el Bet HaMikdash, el templo, la misma Jerusalén y la expulsión de los judíos mismos de la tierra de Israel, incluso el haberle cambiado el nombre a la tierra para desaparecer totalmente al judaísmo con Yeshua y sin Yeshua y consecuentemente librarse de esa plaga de judíos. Esta identidad teniendo una nueva identidad, tanto Jerusalén como la misma tierra de Hashem. Palestina, asumiendo este nombre, y Jerusalén, en Jerusalén misma, dándole el nombre de Aelia Capitalina, en honor del emperador Adriano, a consecuencia de la Segunda Guerra contra los judíos en el año 132, y en lugar del segundo templo dedicado a Hashem, se erigió un templo en el mismo lugar, pero ahora para honrar a, al dios romano Júpiter. Júpiter. Iniciándose la gran persecución que se hiciera en Roma al pueblo judío, Adriano decreta la expulsión y muerte de los judíos que volvieron o volverían ahora a Elia Capitalina, los que se atrevieran, los que quisieran, los que pretendieran regresar a Jerusalén, a Elia Capitalina ahora, serían ejecutados, serían ejecutados o a la misma Palestina serían ejecutados, por lo que generó que los gentiles se separaran de los maestros judíos porque se identificaban ya de una manera muy importante, independientes ya del judaísmo nezarita. Nosotros no somos judíos por la misma persecución y tratando de librar sus vidas. Y en consecuencia establecerán un propio liderazgo sin la dirección y conocimiento de sus raíces. Esto, lógicamente, que da luz a un nuevo movimiento y ese nuevo movimiento, el cristianismo, sería de alguna manera surgido de las raíces judías, pero ahora extrañamente se haría pero una gran diferencia, no solamente teológica, no solamente histórica, pero surgiría como un grupo independiente. Eusebio, en su obra Historia de la Iglesia, que por cierto Eusebio era judío, documenta que regresaron a Jerusalén 13 líderes judíos nezaritas, es decir, que creían en Yeshua, regresan a Jerusalén después de la destrucción de la misma por los romanos y dirigieron el movimiento judío con Yeshua hasta el año 132 a 135 después de Mashiach. ¿Cuándo se dio lugar a la segunda guerra contra los judíos por Adriano? Los judíos y su liderazgo se esfumó. El judaísmo perdió el liderazgo, es decir,
el judaísmo, no solamente sin Yeshua, como también con Yeshua, perdería su liderazgo, dado la persecución que tenían en contra en general para los judíos, sean judíos tzaritas o sean judíos rabínicos. Esta persecución, gran persecución, y buscando la vida de todo judío que se atreviera a acercarse a Jerusalén, causó precisamente ese quebranto, ese parteaguas. Y consecuentemente el mesianismo, el cristianismo histórico surgiría en este momento, reconociendo sí al Dios uno y único, ciertamente, y a su Mashiach, Yeshua. Esto fue al principio, en su inicio, en su separación, estaban conscientes de ello, pero no tardaría el día y la hora en que esa ruptura y cambio de liderazgo de alguna manera influiría, precisamente influiría en las condiciones nuevas ahora que se dan, dado que los judíos ya no están en la escena histórica, o más bien ya no están en las condiciones de tener una relación con los gentiles, creyentes ahora en el único Dios y en Mashiach. Entonces, al perder sus raíces, se exponían de una manera grave, muy grave, a no mantener su fe constante en el camino que se les había enseñado. Entonces, aquí se hace un parteaguas. En un sentido general, el judaísmo mesiánico o cristiano se hace patente y se separa de una manera importante del movimiento gentil mesiánico. Es decir, ya no va a haber un judaísmo mesiánico judío unido con el movimiento gentil mesiánico. Es decir, que el CAT, la escuela, la secta judía que creyó en Yeshua, dejaría su liderazgo obligado, no porque él quisiera, sino dejaría su liderazgo obligado por el tema de la expulsión que Roma operó contra los judíos que habitaban en Jares Israel. Y consecuentemente por este motivo se hace un parteaguas, se empezaron a crear filosofías sustituyendo la halajá y la teología y las interpretaciones correctas de la Torá, entonces provocando el inicio del cristianismo orgánico, es decir, surge el cristianismo separado de sus raíces judías y consecuentemente este tomaría un lugar muy importante y desde luego con la influencia total y absolutamente de Roma, como veremos más adelante. Ok. Eventos importantes en este periodo, cuando se hace el parteaguas, cuando se separa el cristianismo, el judaísmo, que era judaísmo, pero que ahora negará su raíz. Estos eventos se dan en este periodo. Primero, ¿qué causó esa separación? Número uno, la filosofía eh, eh, la filosofía con la cual ahora se interpretaba a las escrituras y consecuentemente asumió el cristianismo. Ahora, al no tener a los maestros judíos, ellos tuvieron que echar mano de la filosofía y no más del judaísmo, puesto que se habían separado. Dado que el liderazgo cristiano carecía de maestros Yehudim, su formación filosófica ahora fue de origen griego, dado que pensaron que para ganar el mundo se debería utilizar lo que el mundo utilizaba, es decir, que ellos querían que se llevara a cabo y que se diera el mensaje de que había un solo Dios al principio y también que se creyera en el Mesías. Y entonces, ¿cómo se iba a ganar el mundo en esas condiciones que no se tenía
el conocimiento de la Torá ni la manera de interpretar la escritura, pues a través de la filosofía, echando manos de la filosofía griega que en sus momentos estaba, pero a todo lo que daba. En aquellos días, en las diferentes culturas estaban haciendo un boom la filosofía, por lo que ellos pensaron que para ganar el mundo romano tendrían que usar la filosofía griega para atraer o traer a los avanzados de conceptos griegos como fuera enseñado por sus maestros griegos como Platón, Aristóteles, etcétera, utilizando pues la filosofía a fin de convencer al mundo romano que pululaba en ese momento en todo el mundo y que consecuentemente ellos entendidos que tendrían que llevar el mensaje dado y que consecuentemente para ganar el mundo tendrían que asumir las herramientas que no tenían y sacarlas del mundo, en este caso la filosofía. Por lo que a la ausencia de un trasfondo judío dentro del liderazgo cristiano, y la presencia de la filosofía griega que fue convirtiendo o convirtiéndose poco a poco al movimiento que tenía ya para esos momentos algunos atisbos del judaísmo, creyente en Mashiach, Yeshua, que perdiera su esencia convirtiéndose en una entidad ambigua y extraños a los principios judíos. Y esto se daría a través de los días de los eh, del tiempo, precisamente por ese desarraigo, por esa separación, por ese quebranto de unión con sus raíces y consecuentemente surgir de una manera importante técnicamente el cristianismo. Técnicamente el cristianismo. Y el cristianismo surge precisamente en este momento histórico. Por lo que en el alejamiento surgido del liderazgo cristiano en la hora iglesia, este alejamiento se convertiría en antisemitismo. ¿Qué? Se convertiría en antisemitismo. Lo que estuvo pegado a sus ramas del judaísmo, lo que tuvo su alimentación de sus raíces, del judaísmo, de los padres Abraham, Isaac, Jacob, lo que estuvo ligado a Moshe y a la interpretación tradicional o enseñada por el judaísmo, ahora se convertiría en una situación extraña y se asumiría una interpretación a través de la filosofía precisamente para poder interpretar y enseñar al mundo no judío acerca de las cosas, especialmente dadas los conceptos, la teología, pero que ahora no contaba con el elemento importante de las interpretaciones correctas, de las leyes de la interpretación y de los formatos para esta interpretación establecidos dentro del pueblo de Israel y consecuentemente asumiendo un judaísmo que se separaba cada vez más y más de su realidad histórica y de sus raíces judías. Se habían borrado convenientemente estas, procurado por la misma filosofía a la que accedieron sin ninguna consideración y envolviéndose en una absoluta corrupción interpretativa de la teología emanada de la Torá. Una teología que aunque era kosher, ahora por la manera de interpretarla la haría no kosher, es decir, no tendría verdaderamente la interpretación correcta de la teología o más bien de la Torá. Y de los maestros judíos, consecuentemente, se perdería esa relación y al perderse esa relación con los maestros judíos, se empezó a instruir
de una manera inadecuada y asumiendo muchas ideas que concluyeron precisamente en ese alejamiento, especialmente del Mashiach Yehudí, especialmente del Mashiach Yehudí. Ahora, como veremos, se surgiría de parte de Roma por Constantino, surgiría de una manera importante la oposición para que Constantino, al ver que no podía con el cristianismo, perdón, con el cristianismo ya surgido, entonces, ¿qué hace? Si no puedes con el enemigo, como decimos coloquialmente, únete a él. ¿Y qué hizo? Bueno, pues asumió que el cristianismo, dado que tenía ese impulso, entonces eh, Constantino decide que habría de establecer una nueva religión dentro de Roma. Y en este caso, primeramente, dejó de perseguir al cristianismo, porque era una persecución, como todos sabemos, de muerte. Todo aquel que no quería dejar sus, eh, sus su fe, todo aquel que no quería separarse de el Mashiach ahora, entonces vendría una persecución y la sangre ahora incluso de los mismos gentiles que creían en Yeshua sería la que correría. Y y consecuentemente esto haría que el, el cristianismo tuviera un lugar muy preeminente, dado que entonces Constantino asume esta oportunidad y dice, bueno, pues ya no los voy a perseguir, ahora lo que tengo que hacer va a ser establecer ahora tomando la oportunidad y esta oportunidad de oro para él, lo que asumió primero detener la persecución para el cristianismo y más tarde establecer al cristianismo como la religión oficial dentro del contexto de la nación de Roma establecido en el mundo conocido. Y entonces eso fue una gran oportunidad para Roma. Los perseguidos se volvieron oficialmente una religión permitida dentro de Roma y consecuentemente esto incluso les dio un impulso más para alejarse de sus raíces y convertirse en lo que conocemos como el catolicismo romano, históricamente entendido por esta separación y este involucramiento del Estado romano y que consecuentemente esto daría como consecuencia esta religión que hasta el día de hoy predica al Mesías Jesús muy alejado de la realidad de las raíces hebreas, muy alejado de las verdades de la verdad y las verdades que encierra el creer en el Mesías judío. Entonces, consecuentemente, se establece y le dan un tinte, le dan una perspectiva, le dan una imagen totalmente y en su fondo también establecen un formato totalmente alejado de la verdad, haciendo del Mesías judío sufriente, haciéndolo y convirtiéndolo en un Dios más. Y entonces eso causa precisamente que el judaísmo con Yeshua, por un lado, pues se hiciera a un lado y por otro lado, el mismo judaísmo rabínico sin Yeshua tendría un lugar muy de menosprecio para todos aquellos que ahora se convertían al Abodá Zara, es decir, a la idolatría. Eh, Tenemos evidencias históricas de lo que sucedió a través de los días y los años, desde el año 100
hasta el año 253 y más. Pero vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Justino Mártir, que fue un líder ahora del cristianismo histórico. Justino Mártir, que fue una persona gentil, que tomaría una posición de liderazgo dentro de la llamada iglesia y que se enseña de él lo siguiente. Su tesis teológica era doble. Su tesis teológica era doble. Justino Mártir era gentil, pero ocupaba un lugar dentro del liderazgo cristiano. Y entonces este varón, Justino Mártir, tenía una tesis teológica doble. Primero, él, él convino que el Dios de los judíos había caducado. Fíjense nada más. Él convino o asumió que el Dios de los judíos o los judíos había caducado y no tenía ya validez. Él convino de Dios con los judíos que habría caducado esa relación de pacto, pues para que me entiendan. Había caducado esa relación de pacto con los judíos y ya caducó, no tenían ya ninguna validez. Segundo, los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan redentor de Dios. Y así se empezó a dar una importancia grande precisamente al cristianismo, opacando, deshaciendo, destruyendo el lugar, entre comillas, que tenía precisamente el judaísmo con Yeshua, es decir, el judaísmo nezarita. Ignacio de Antioquía, en el año 109 después de Mashiach. Recordemos que esto surge a partir de la muerte incluso como una influencia importante, la muerte del último de los discípulos de Mashiach Yeshua, de sus Shalejim, que era Yohanan el Amad. Cuando él muere, empieza a surgir en el liderazgo gentil todos estos hombres que empujarían de una manera tremenda a quitar, a deshacer, a destruir al judaísmo con Yeshua y al judaísmo en general, tratar de opacar, destruir, abrogar el pacto con el Eterno desde una filosofía, desde luego, y desde una competencia que trataba de una manera muy importante de destruir y de devastar al judaísmo y entonces ahora tomar su lugar. Ignacio de Antioquía en el año 109, después de Mashiach, enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos recibiese emblemas de esta fiesta, es decir, que tuviera alusiones, cosas que tuvieran alusión a esta fiesta, es decir, la Pascua, en este caso, Pesach para nosotros, judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor, es decir, a Jesús. Asumieron ya desde el año 109 que todo aquel que participara en la fiesta de Pesach o Pascua para ellos, o tuviera algún emblema, es decir, algún recordatorio de esta fiesta judía, se hacía participante de los que mataron al Señor, es decir, al Mashiach. Tertuliano, en el 160, 220 después de Mashiach, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época,
Su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo. Básicamente, se dedicó a formar, a esculpir, a darle forma, a darle sentido al cristianismo sin Yeshua, o decir, bueno, al cristianismo histórico. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, en la cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo, es decir, del Mesías. Esto pues tenía que ser, tenían que inculpar y culpar a nuestro pueblo de algo que ellos querían utilizar. Hicieron de la verdad una mentira, hicieron de la verdad una mentira y como consecuentemente se hace dentro de las diferentes filosofías y políticas, en el caso de Roma, él le echó la culpa a los judíos y de hecho decía que en este tratado todos los argumentos, ideas llevaban a los judíos a que ellos fueron los participantes de la muerte de el Cristo. Clemente de Alejandría, 150 al 215 después de Mashiach, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Yeshua, usando la filosofía griega para explicar a Yeshua como logos, como logos. Sería mejor que usando el Tanaj. Es decir, ahora ¿qué van a hacer? Van a ocupar la filosofía para interpretar las escrituras y terminar esculpiendo, dándole forma a una condición del Mesías de Israel, ahora cada vez más separado de la verdad, separándolo de su condición, es decir, asumiéndolo de una manera grave a un estado de idolatría y que al final del día esto es lo que llevó precisamente el romanismo a que todos aquellos que creían que Yeshua era el Mesías, ahora asumieran a Logos, es decir, al Mesías, pero con un concepto, con una filosofía que asumía, que pretendió y asumió que Yeshua era Dios. El término griego logos tiene una amplia gama de significados, incluyendo palabra, logos, discurso, logos, razón, logos, principio y orden, logos. Entonces, dándole un sentido muy ambiguo y consecuentemente alejando a la gente de la verdad de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y asumiendo que ahora el logos se manifiesta de una manera importante y este logos es Jesús, al cual poco a poco se fue esculpiendo, se le fue dando la forma, de tal manera que la gente pudiera llegar y adorar ahora a logos y no al que es desde en el presente, el pasado y el futuro, es decir, al Dios eterno. Y esto causa una grave situación, destruyendo de alguna manera la teología que se enseña y que se enseñó y que se sigue enseñando en el judaísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Esto tenía que ser consecuentemente del alejamiento y de la interpretación que se daría con la filosofía griega, dado que no empezaron, o más bien ya no contaban con la manera de interpretar adecuadamente las escrituras, y eso, al no tener, eso causó, además de la intencionalidad de aquellos hombres líderes,
causó que el alejamiento y causó que se estableciera ahora un Jesús alejado de sus raíces y dándole una imagen totalmente opuesta a la realidad del Mesías Yeshua. Orígenes, en el año 185 al 253, Orígenes fue un líder cristiano, pero que causó una gran devastación. Si quedaba algo dentro de los gentiles de Yeshua y especialmente de la unicidad y unidad de Hashem, pues Orígenes se dedicó a construir una sarta de situaciones que devastarían totalmente la fe, devastarían la verdad del único Dios verdadero y consecuentemente incluso del mismo Yeshua, haciendo que realmente la gente pudiera entender y comprender lo que no era Dios, como Dios. Acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos, que ellos habían sido y eran los conspiradores de los cristianos, cuando realmente sabemos que quien persiguió a los cristianos fue Roma, y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido, es decir, lo que se conoce coloquialmente como el método alegórico, en otras palabras, es el espiritualismo. Es decir, se espiritualizaba. Vamos a ver, para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, como nosotros lo tenemos como un punto muy importante. No era el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, decían ellos, sino alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba o alegorizaba toda la escritura. Entonces, consecuentemente, imagínense que este tema de espiritualizar o alegorizar toda la escritura, pues lógicamente que no cabe en las escrituras, porque su base es histórica, su base es histórica y de una manera importante, literal. Entonces, esto causaría que al espiritualizar la escritura se alejaran del verdadero sentido y de la verdadera interpretación de las escrituras. Por lo que los llamados padres de la iglesia serían eh, factor impulsor del antisemitismo, factor impulsor del antisemitismo. Es decir, toda la culpa, como diría, alguien tiene que tener la culpa, y quien tenía ya la culpa de todo lo malo y de la muerte del mismo Mesías es los judíos. Y de la confusión para no poder ser instruidos en la Torá, sino en una franca filosofía nacida de un pueblo ajeno a Israel y las enseñanzas de los Pushkin, de los sabios del pueblo de Israel, que contaran por generaciones desde Moshe hasta los mismos Talmidín de Yeshua. En suma, Orígenes fundamenta la escuela, establece la escuela de Alejandría y consecuentemente otra en Cesarea, formados en los cuales estas escuelas fueron capacitando a los estudiantes que luego serían los instructores de la iglesia cristiana, que serían los instructores de la iglesia cristiana. Aquí surgieron, de aquí salieron, de aquí vino la instrucción. ¿De dónde? De Alejandría y de Cesarea. ¿Quién fue el que promovió todo esto? Orígenes. Con el sistema de alegorización se daría la negación del significado literal,
base para el estudio básico y entendible del estudio de la Torá hebrea. Por lo que el sistema de interpretación alegórico dio pie para que se diera origen a la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? La teología del reemplazo es decir, ya Israel no es pueblo de Dios, ya acabó, se abrogó el pacto con el Eterno y consecuentemente ahora hay un nuevo Israel y ese es el sustituto y este sustituto es el sustituto que el Eterno ha puesto y este sustituto Israel es Israel espiritual. Eso es lo que establece y eso es lo que se enseñaba y se enseña incluso en las escuelas, en los seminarios cristianos y consecuentemente incluso en el catolicismo. Entonces, esta es la situación, ya no está, y incluso el catolicismo fue a más, porque no dijeron esto, sino dijeron que ahora el catolicismo sustituía al judaísmo y consecuentemente ya no era válido y consecuentemente ya no tenían ni validez ni el pacto ni las promesas para el pueblo de Israel y que ahora la Iglesia Católica es la única que salva incluso. Entonces, y esto fue algo desastroso y muy terrible, pero eh, se introdujo de una manera sutil poco a poco, pero que trajo como consecuencia la separación del cristianismo, a un principio creyente en Yeshua, judío, en un cristianismo que conocía de sus raíces y que sabía que el pacto y las promesas eran para el pueblo de Israel y que ellos ahora participando por su conversión a el Eterno, quien es bendito, tenían parte y suerte en la mesa de Hashem juntamente con todo su pueblo. Ahora eso ya no vale. Ahora son ellos, ahora es los gentiles, ahora son los gentiles los que tienen la pauta, los que tienen ahora el conocimiento verdadero, entre comillas, y consecuentemente esto los lleva a pisotear el pacto que el Eterno haría con el pueblo de Israel y asumir, declarar, establecer que ahora hay un nuevo Israel y ese nuevo Israel es el cristianismo, es el cristianismo. Y consecuentemente esto infunde y establece de alguna manera muy grave el antisemitismo, es decir, todo lo que huela a judío tiene que morir. Toda teología judía no es vista ni bien vista por ahora la iglesia y consecuentemente esta teología del reemplazo da fuerza, es el impulso extraordinario que se necesitaba para sentarse en el trono robando, quitando, arrebatando las condiciones de pacto a nuestro pueblo y asumiendo que ahora es una nueva entidad que tiene esa condición de pacto y consecuentemente es el verdadero Israel espiritual. Como recuerden que decíamos que eh, todo lo espiritualizan, es decir, a través de la interpretación alegórica, entonces pues ya no pueden decir que es Israel, pero sí dicen que es el Israel espiritual. Y esto acaba de alguna manera de degollar la cabeza es decir, sus raíces judías a una identidad totalmente separada del judaísmo y considerarse que son mejores y sobre el judaísmo mismo.
Esto es algo que tendría que suceder y que pasar, y también precisamente por las condiciones que pues, se van dando, ya mencionadas en la historia, y definitivamente, pues vemos que esta influencia grave, muy grave en en el escenario histórico, daría como consecuencia la separación total y absoluta del pueblo de Israel de sus raíces. Y en este caso, es decir, los que eran parte del pueblo de Israel, ahora ya no son parte del pueblo de Israel. Es decir, ya no, Desde vamos a cambiar. ya Sí, no al final, más que ¿no? no aceptar de alguna manera ya más, no aceptar al judaísmo, y ahora el cristianismo hacerse una nueva entidad y no tener ninguna situación de relación con, ni con el Dios verdadero de Israel, ni con el mismo pueblo judío. Y aquí se rompió, como decíamos coloquialmente, aquí se rompió una taza y cada quien para su respectiva casa. Y esto asumió, brindó al mundo el cristianismo que mucha gente sigue, y desgraciadamente ha corrompido los principios más básicos del judaísmo, como es el creer en un solo Dios y creer que Yeshua, o más bien, perdón, que Jesús ahora es también Dios, y estableciendo no solamente esta teología, sino asumiendo que ahora es un Dios trino, etcétera, etcétera. Consecuentemente, ahora sabemos por qué se establece esa teología, se abandonó el judaísmo y asumió el cristianismo histórico, asumió estas verdades. Pues como testimonio, yo les comento, yo tengo una licenciatura en teología, estudié en un seminario cristiano por 5 años. No fue porque me pusieron la manita y ahora ya tú eres pastor, que ahí pululan por ahí muchos que ni siquiera saben la diferencia entre su derecha y su izquierda. Así como hay gente que ha estado en un instituto, pero al final del día eso no hace ninguna diferencia. La diferencia lo hace Hashem en nuestra vida cuando nos enseña la verdad. Y cuando yo asumí esta verdad que el Eterno me permitió mirar y ver, pues mira, te voy a decir, uno no es tonto. Se puede hacer uno tonto, eso sí, pero no es uno tonto, porque si tienes cabeza y tienes cerebro y tienes neuronas, significa que tú puedes pensar y entender al estudiar, al mirar, al ver, tú puedes darte cuenta de dónde está la mentira y a dónde está la verdad. Y esto fue lo que de alguna manera me llevó a entender con el Eterno, quien es bendito, porque todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, el Eterno lo permite con un propósito importante. Y entonces, el Eterno me permitió salir de la mentira para conocer la verdad. No mi verdad, no mi verdad. Y esto es bien importante porque el cristianismo estableció su verdad, entre comillas, estableció su verdad, que no es otra cosa más que pura mentira. Y entonces, cuando tú llegas verdaderamente a entender la verdad de la cual hablan las escrituras y está documentado, entonces tú te das cuenta de esa verdad y puedes entender ahora y darte cuenta de cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero muchas veces se tiene mucho egoísmo y soberbia y no se quiere admitir que estamos delante de la verdad, no de un hombre, sino de un pueblo que asumió la verdad de Hashem y que estuvo dispuesto a servirlo y que lo sigue sirviendo, que lo sigue sirviendo. Y habló en general de todo el judaísmo,
aunque el judaísmo que no cree en Yeshua asume la verdad de un solo Dios, y nosotros los nezaritas que le hemos creído a Dios, que Él es uno y único y que no hay otro Dios, pero especialmente que hay un solo Mesías también, y consecuentemente este no es más que un Mesías judío establecido por el Eterno, quien es bendito, el Dios de los judíos, y manifestado, dado a conocer a través de las escrituras hebreas y los profetas, y consecuentemente, como dice Rab Shaul, en el cumplimiento de los días. En el cumplimiento de los días, el Eterno hizo nacer a el Mesías nacido de mujer. Gálatas 4:4. Entonces, esto nos habla y contrasta la idea de que Jesús es Dios, porque la verdad es que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, es claro que tenemos y asumimos una verdad ahora, y que debe de sernos entender y comprender la verdad de Dios, no la verdad de un hombre o de una mujer, sino la verdad de un pueblo que ha vivido en sus altas y en sus bajas, pero asumiendo, guardando en su corazón la verdad de Hashem. Y porque es la verdad de Dios, no es nuestra verdad. Es la verdad de Dios que nos ha sacado de la mentira, del engaño. Y consecuentemente eso nos debe de afirmar en el caminar de una fe legítima, no dada por los hombres, sino dado por el Eterno, documentado en la palabra del Eterno dada al pueblo de Israel, para que el pueblo asumiera, tomara y fuera guiado por la misma Dabar. Terminamos diciendo, entre estos líderes encontramos que surgieron de las escuelas promovidas por Orígenes, encontramos a Eusebio, a Juan Crisóstomo, a Jerónimo, a Agustín de Hipona, en el periodo de 263 al 430, ya para el siglo V. Esto quiere decir que se ha desarrollado, que los líderes cristianos que desecharon el pacto con el Eterno establecen una estructura que daría fruto, y que daría un fruto no kosher, no correcto, no adecuado, pero que establecerían la estructura para que la mentira se permeara, se mantuviera y creciera dentro del mundo. Eusebio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín de Hipona, entre otros. Por lo que la ausencia de los judíos netzaritas propició que se les acusara de ser los asesinos de Mashiach. Esto ha sido el arma mayormente utilizada por el cristianismo contra el judaísmo y el movimiento incluso netzarita. Esta es una situación que nosotros tenemos que librar con argumentos. Realmente quien hizo realidad del asesinato de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach no fue el pueblo de Israel, fueron sus autoridades, tanto políticas como religiosas. Y el arma que se utilizó para asesinarlo, porque fue un asesinato, fueron los romanos. Porque no había, no hubo una sola cosa, ni siquiera un argumento que pudieran esgrimir para que fuera válido para darle muerte. Sin embargo, lo asesinaron. Esa es la realidad. A lo malo le dijeron bueno, y a lo bueno le dijeron malo. Y por eso lo asesinaron. Pero no fueron los judíos, no fueron los judíos. Fue, fue la élite que no quería perder sus privilegios. Y entonces, consecuentemente, no es que preferiblemente que
más vale que muera uno y no todo el pueblo. Eso no era la idea. Las palabras detrás de todo eso es que no querían perder sus lugares de privilegio y querían seguir sojuzgando al pueblo de Israel económica, financiera y tener un dominio político y espiritual. Y consecuentemente esto causó que muriera Mashiach Yeshua. Pero esa es la parte, esta fue la parte humana. La realidad es que el Eterno, como dice Geburot, el Eterno decretó que Yeshua muriese por los pecados de todos nosotros y todas las generaciones. Por lo tanto, Hashem, quien es bendito, nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad y todos nosotros debemos tener la intencionalidad de permanecer firmes y de seguir extendiendo esa verdad. Somos responsables, mis amados. No le podemos echar la culpa ni tampoco nos podremos excusar cuando entreguemos cuentas al Eterno. Tú existes, yo existo en este mundo para hacer luz. Recuerden que es una de las cosas, o más bien de los propósitos del Eterno al llamar a su pueblo. Ser luz en esta generación perversa, maligna, sí lo dice los Shaliach, pero la Torah dice que el pueblo de Israel, ahora que pasamos el estudio de la menorá, precisamente está establecido y estableció el Eterno que su pueblo fuera luz emanando, tomando de la luz, del conocimiento del Eterno, ser luz al mundo. Y entonces, por esa razón, cada uno de nosotros somos responsables de esa verdad. La verdad de Hashem no es para callársela, la verdad de Hashem es para compartirla, no para ser convertidos, sino para que la gente conozca la verdad. Ya será su responsabilidad decidir si sí o si no. Eso ya no es cosa tuya, ni tampoco de Hashem. El Eterno pone sobre su mesa la verdad de Él y nosotros somos los heraldos, nosotros somos los portavoces de Hashem para expresar esta verdad. Si la gente lo acepta, qué bueno, pero si no, no les vamos a torcer la mano como hace el cristianismo y que tú tienes que aceptar a Jesús y entonces serás salvo y te van a... No, y el chantaje que hay, no, eso no. Eso nosotros no lo ocupamos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros les exponemos la verdad y ellos tendrán que decidir. Mis amados, hasta aquí la lección de hoy. Va a haber una más, posiblemente la próxima semana o la próxima ocasión que me toque enseñar. Concluiré este tema y yo creo que nos está dejando un sabor de conocimiento, de entendimiento, por qué ahora tú puedes entender por qué existió, por qué existe el cristianismo, de dónde surge y por qué surgió y puedes identificar la verdad de la mentira, dónde surgió la mentira y cuáles fueron las causas y por qué ahora es que las religiones hablan de sustitución cuando no hubo sustitución. Hashem es fiel a sus promesas y a sus pactos. Y si una religión dice que tiene la verdad, será porque el Eterno se la ha dado. Y eso a través de un pacto. Y si no tiene nada de eso, entonces no tiene nada. Así es de claro esta situación. Bien, vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. Abino Shabbat Shamayim, te damos toda rabá en esta tarde noche, agradeciendo, Padre, eh, que tú has preservado tu verdad y que al final del día tú no dependes del hombre, ni siquiera de Israel, para dar a conocer tu verdad. Pero la realidad es que siendo que tú eres la verdad, hoy entendemos, Padre, por qué nos has mandado a proclamarte y a proclamar esa verdad. Ayúdanos a poder hacerlo y anunciar entre los cercanos y lejanos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Que sea tu voluntad, Padre,
que podamos hallar a los llamados, a los escogidos, y que ellos con fidelidad y lealtad caminen creciendo en el conocimiento del Dios Altísimo y de su Mesías, a fin de dar honor y también de cumplir con el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. Que así sea tu voluntad. Amén y amén. Bueno, Amén. mis amados, una bendición para todos ustedes. Llevaré que Amén. y bellismereja, que en razón, ayer y panabeleca, vicuneca, que en y Adonai, panabeleca, bella seleca, salud. Bendición. Ha de resplandecer su rostro sobre vosotros, Kenye razón. que la misericordia de Dios nunca se aparte de ustedes y que la paz que da éxito y cumplimiento a las cosas del Eterno en tu vida, sea siempre contigo, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio y en todas tus actividades, a fin de honrar al Eterno, quien es bendito. Amén y amén. Bueno, mis Amén. amados, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo a todos y nos estamos viendo próximamente. Shalom, shalom. Shalom. Laila Tom. Déjenme parar. Baila todo.